Bien, muy buenos días, un gusto saludarles nuevamente por aquí en este segundo encuentro síncrono en la unidad curricular de evaluación del desempeño por competencias. El día de hoy, pues, saludarles primeramente y vamos a dar inicio entonces a lo que es esta segunda unidad, que vamos a abordar, pues, los instrumentos para evaluar por competencias. Vamos a iniciar el día de hoy haciendo una retroalimentación de lo que vimos en el encuentro anterior, el cual pues nos indicaba la definición de una competencia y volvemos a retroalimentar en relación a ello. La competencia pues para Cobinger nos dice que es un conjunto de comportamientos socioafectivos, habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, una función, una actividad o una tarea. Aquí, pues, se mencionaba el encuentro anterior de que esto no solamente lo llevamos a lo que es el ámbito o la praxis pedagógica, sino que por el contrario también está en nuestro día a día, tanto la competencia como los objetivos y como lo que es la evaluación. Nos indica que las competencias pues abordan lo que es un conjunto de elementos que el estudiante va a ir desarrollando durante todo su proceso, donde podemos mencionar lo afectivo, lo cognitivo, lo psicológico, lo sensorial y lo motor. Aquí, cada vez que nosotros realizamos nuestra praxis pedagógica, llevamos a cabo lo que es nuestra clase, pues colocamos en práctica algunos de estos comportamientos, tanto nosotros como los mismos estudiantes. Y la evaluación por competencias, pues nos dice que es un proceso de retroalimentación. Es decir, les comentaba el encuentro anterior, en el cual, pues, esta retroalimentación es fundamental en este enfoque por competencias, ya que no podemos dejar a un lado lo que vamos viendo. Por ejemplo, si estamos en un periodo, en el segundo periodo, tercer periodo, para los que están aquí en Venezuela, pues lo que se le llama momentos o lapsos pedagógicos, pues no podemos dejar a un lado los contenidos, las temáticas que ya hemos visto con anterioridad, sino que cada una de ellas, pues, debe tener una coherencia, un orden y concordancia uno con otro. Aquí, pues, nos indica también la determinación de la idoneidad y la certificación de los aprendizajes de los estudiantes de acuerdo a las competencias referidas. Es decir, vamos haciendo retroalimentación y vamos enfocando cada uno de ellos a la competencia que nosotros, pues, nos hemos planteado al inicio de una semana, de un día, de una clase o de un periodo determinado. También en el encuentro anterior hablamos un poco sobre los tipos de competencias. Tenemos la comunicación lingüística, la competencia matemática, la competencia digital y la competencia personal y social. Aquí, pues, se mencionaba un poco en relación a la comunicación lingüística, pues, la necesidad de que el estudiante pueda expresarse de manera oral y de manera escrita, planteando siempre pues que lo que es la competencia de la comunicación lingüística y la competencia matemática, pues siempre están allí en la palestra con gran relevancia en cada una de nuestras actividades. Son dos áreas que, por lo menos a nivel de la educación primaria, son fundamentales. La competencia en relación a la matemática, pues también se refiere no solo a resolver algunos problemas matemáticos, sino enfocarse también en el ámbito lógico. Luego tenemos la competencia digital, en la cual pues hacíamos referencia de la importancia que tiene en la actualidad y con todos estos avances tecnológicos, pues el hacer uso de esta competencia en las distintas áreas de formación, no solamente como acostumbramos en algunas oportunidades, que es el área de informática, la que pues hace uso de manera general
de esta competencia, sino por el contrario, involucrar las diferentes áreas en esta competencia. Aquí podemos plantear todas estas plataformas que en la actualidad las instituciones educativas hacen uso para reforzar algunos elementos del ámbito académico. Luego tenemos la competencia personal y social, el cual pues también es fundamental, no solamente en las áreas que ya conocemos y que nos plantea el currículo, sino que por el contrario, pues la competencia personal y social también hace parte esencial y fundamental de la formación integral de los estudiantes. Luego tenemos la competencia ciudadana, en la cual pues mencionábamos un poco de ese impacto que tenemos nosotros en el aula de clase y en cualquier contexto educativo en el cual nos encontremos, que lo que vamos enseñando, lo que vamos formando, pues lo vamos a llevar a lo que es la sociedad y va a tener impacto allí. Entonces es importante también plantear esta competencia ciudadana, la competencia cultural y artística, que pues la vemos con gran relevancia en la actualidad en las instituciones educativas, en el cual pues se hacen ferias y actividades académicas y culturales que permiten también esa parte, reforzar esa parte cultural de los niños, de los adolescentes y de los estudiantes, ¿ok? Luego tenemos la competencia emprendedora, que pues también la vemos en algunas instituciones educativas, en el cual pues hacen actividades para crear nuevas ideas y nuevos proyectos que sean útiles para lo que es la sociedad. Y luego tenemos la competencia aprender a aprender, el cual pues les mencionaba el encuentro pasado que aprender a aprender no solamente va enfocada en los estudiantes, sino que por el contrario también va enfocada a el docente, en el cual también debe tener la disposición de aprender a aprender, con el propósito pues de irse cultivando un poco más y reforzando todos esos conocimientos con la experiencia que ya tiene y aprender nuevas estrategias para ser aplicadas y que pues la educación sea de mayor calidad. Aquí tenemos algunas de lo que acabo de mencionar, en el cual la competencia lingüística pues describe elementos, interacciones y procesos mediante las habilidades de escritura y habla. Era lo que les mencionaba, la importancia de que esta área pues el estudiante eh, aprenda y tenga habilidades en relación a lo escrito y a lo verbal. Luego tenemos la competencia matemática, realizar con esmero y eficacia operaciones de medición, así como también se los mencionaba, de lógica. Luego tenemos la competencia social, enmarcar tanto aportaciones al saber como tomar decisiones dentro de sus realidades sociohistóricas. Aquí, pues, esto permite la diversidad que nosotros encontramos no solamente en los planteles educativos, sino nos vamos dentro de un hogar o dentro de un aula de clase. Y la competencia cultural y artística, emitir juicios razonados sobre códigos artísticos ya elaborados y que quieran adaptar. Bien, allí tenemos lo que es entonces la competencia. La competencia se compone de tres elementos. Una acción que los estudiantes deben ejecutar, un conocimiento previo que deben poseer para ejecutar la acción y un contexto, en este caso, donde se ejecuta la acción. Estos tres elementos hacen referencia a tomar en cuenta al momento de nosotros redactar una competencia. Y allí pues da inicio a lo que son la preparación de los instrumentos de evaluación que van a componer, pues en este caso, la segunda evaluación, el cual pues ustedes deben
crear un instrumento de evaluación con las indicaciones que se le da, el área que se les indica allí y todas las indicaciones que van a tener en plataforma. Entonces, para redactar nosotros una competencia de manera asertiva, pues vamos a tomar en consideración pues estos tres elementos para nosotros poder redactarla. ¿Y cómo redactamos entonces la competencia? Cada competencia debe tener un verbo, un sujeto y una finalidad. Esto es como cuando en primaria se nos enseña sobre la oración y cada una de sus partes. Bueno, asimismo va la redacción de una competencia, nuestra planificación en nuestros instrumentos de evaluación. El verbo, el sujeto y la finalidad. Utilizar solo un verbo y este verbo debe estar en infinitivo. Nunca las competencias ni los objetivos van con dos verbos. Importante indicar. Bien. Utilizar el verbo que se adapte a la conducta observable esperada. Es decir, el verbo debe ser concreto, el que se adapte a lo que nosotros esperamos que el estudiante pueda lograr. Redactar el objetivo de conocimiento, que es el sujeto, y explicar el para qué, que es la finalidad. De esa manera, con estos tres elementos que les acabo de mencionar, pues van ustedes a redactar lo que es su competencia. Aquí tenemos un ejemplo de una competencia. Identificar las tecnologías como herramientas didácticas para la reciprocidad comunicacional en el desarrollo del proceso de investigación y del aprendizaje colaborativo. En este caso, de ese ejemplo, bien, tenemos entonces el sujeto, el verbo y la finalidad. Me gustaría ver, Dayana, cuál es el verbo, cuál es el sujeto y cuál es la finalidad en la eh, competencia que está en pantalla. Buenos días, profe, ¿cómo está? Bueno, Bueno, sí, todavía son días. Bueno, el verbo es identificar, ujú, ¿ok? Mm, ok. Me dice el verbo, El sujeto y la finalidad. el conocimiento, Verbo, sujeto y finalidad. identificar las tecnologías, ¿ok? ¿Me escuchas, A Dayan? ver, el sujeto en este caso sería las tecnologías. Ajá, nos Sí, indica. señora, ¿usted me escucha a mí? Sí. Ok, es que creo que vuelve a fallarte otra vez la conexión. Bien, el Sí, es que verbo. no tenía energía, profe, llegó Ok, antes de la clase. bien. Efectivamente, el verbo es identificar y allí se nos indica Identificar. un solo verbo como lo acabé de mencionar. Luego nos dice el sujeto. Dice que Ajá. es redactar el objetivo de conocimiento. En este caso, tenemos que el sujeto lo podemos tomar como Las las tecnologías tecnologías como herramienta didáctica. como herramienta didáctica, Ajá. exactamente. Y la finalidad, pues allí se indica cuál es la finalidad de nosotros identificar cuáles son estas tecnologías que se van a adaptar. Y allí por eso les decía aquí, utilizar el verbo que se adapte a la conducta observable. Y aquí nosotros en este ejemplo que les doy, también vamos a identificar algunas de las tecnologías, no todas se adaptan. Y aquí es importante que cuando ustedes vayan a redactar la competencia y vayan a crear lo que son los instrumentos de evaluación, lo adapten a el plantel, el cual pues laboran, y si no, pues un plantel, pero que tengan ustedes, perdón, conocimiento. ¿Esto debido a qué? Debido a que, por ejemplo, si yo voy a aplicar esta competencia, identificar las tecnologías como herramientas didácticas, bien, resulta que las mismas tecnologías, los mismos equipos, los mismos herramientas que yo puedo utilizar en un plantel privado no va a ser el mismo con el que yo voy a contar en un plantel público. Entonces me gustaría de que el instrumento lo adapten a los recursos con los que ustedes cuentan
en el plantel educativo en el cual labora. Bien. Luego tenemos instrumentos de evaluación por competencias. Primero tenemos la lista de cotejo. Esta lista de cotejo, pues, es un instrumento muy conocido para nosotros, los educadores, el cual hace referencia a la presencia o no de una conducta determinada, característica, a la presencia o no de una determinada característica o conducta. Aquí es importante tener en cuenta lo siguiente: la lista de cotejo es un instrumento bastante cerrado. Desde mi punto de vista, es el instrumento más cerrado, el cual pues nosotros trabajamos en aulas. Sin embargo, no todas las actividades, no todas las estrategias se nos adaptan a este instrumento que es una lista de cotejo. ¿Debido a qué? Debido a que pues aquí es bastante limitado. Para su elaboración se debe tomar en cuenta los indicadores deben formularse de manera simple y clara y los indicadores deben tener secuencia. Los indicadores deben tener secuencia en todos los instrumentos que vamos a mencionar. Nunca puede ir, por ejemplo, en una exposición y yo coloco el primer indicador, plantea conclusiones. ¿Ok? Entonces, todo debe tener secuencia en todos los instrumentos de evaluación. Y en relación a la lista de cotejo, como le indica, debe formularse de manera clara y simple. Aquí, esta es si lo logra o no lo logra. Es decir, sí o no, o es blanco o es negro, no es gris. Aquí en la lista de cotejo no existe el gris, sino que por el contrario, aquí tenemos que la lista de cotejo, por ejemplo, el niño reconoce los colores primarios, sí o no. No es que sí conoce el amarillo y el azul, pero el rojo se le olvida y piensa que es el naranja. Bien, no, aquí no hay valores intermedios. El niño los reconoce, sí o no. El niño aplica procedimientos para la adición y sustracción. Si lo aplica o no lo aplica. En este caso no es que, bueno, a veces en unas oportunidades se equivoca. No, aquí no hay intermedios. Por eso es importante tomar en cuenta que esta lista de cotejo, pues nos lleva a indicadores que son sumamente simples y claros y que no hay intermedios. Luego nos vamos a la escala de valores. Es una lista de cotejo, a diferencia que de esta refleja la gradualidad de una característica específica. En esta, a diferencia de la lista de cotejo, sí hay gradualidad, es decir, sí hay intermedios. Es decir, aquí dentro de nuestros indicadores vamos a colocar un intermedio, es decir, medianamente, ¿bien? Porque podemos decir, le estamos enseñando al niño las sustracciones. Y el niño efectivamente realiza su procedimiento, lo hace, pero resulta que cuando el niño sabe restar con restas simples, pero resulta que cuando le ponemos a que el niño comience prestando, pues aquí ya el niño se comienza a complicar. A veces, dependiendo del grado de dificultad que tenga la sustracción, pues el niño puede que logre de manera asertiva el resultado o por el contrario puede tener dificultad. Bien, entonces aquí si hay, en esta escala de valores, si hay un intermedio. Bien, es apropiada para evaluar aspectos afectivos o actitudinales. Aquí, esta, como hay intermedios, podemos tomarla en cuenta para el ámbito afectivo, sobre todo a nivel de educación inicial y de educación primaria, en el cual pues se evalúa toda esa parte afectiva del estudiante y que no se aplica la parte afectiva a una lista de cotejo. Bien. Luego tenemos la bitácora. Permite registrar comportamientos, conductas, así como un proceso cognitivo de los estudiantes. Estos dos instrumentos que se les presentan en pantalla, tanto la bitácora diaria como el portafolio, son mayormente manejados para los niños de educación inicial y educación primaria. Ya para educación media general, pues es un poco más complicado y menos habitual el utilizar esto. Sin embargo, se pueden utilizar. El portafolio pues permite la recolección de todos los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso. En este caso pues tenemos que el portafolio permite, me parece una estrategia sumamente asertiva para
poder nosotros ver la evolución y que tanto el niño, el representante, el estudiante, el docente, pues puedan ver esa evolución que pueda tener el estudiante desde el inicio de un año escolar hasta culminar un periodo, hasta culminar el año escolar. Aquí tenemos pues que un ejemplo claro cuando le vamos a hacer el portafolio a los niños de educación inicial y el niño el primer día lo que hace es rayar con los colores, con las témperas, pero resulta que luego le vamos colocando formas, figuras geométricas y el niño va trazando de una manera más acorde, más centrada y esto lleva a que podemos ver la evolución del niño, no solamente como para guardarle los trabajos como se acostumbra a escuchar por allí, ah, es que la profesora me guarda en la carpeta los trabajos y luego me los entrega al final del lapso. No, aquí nos permite claramente ver la evolución y el avance del estudiante. Instrumentos de evaluación por competencias. También tenemos la ficha de progreso. Esta contribuye a que los estudiantes reflexionen acerca de su propio aprendizaje. Plantean preguntas en dos fases que permiten la verificación del aprendizaje. Estas me parecen sumamente interesantes para los estudiantes de media general. Bien, los últimos grados en la educación primaria, donde el niño ya es mucho más consciente del proceso que está llevando a cabo. Allí tenemos un ejemplo de una ficha de progreso. Antes de iniciar un tema, le vamos a hacer estas preguntas y estas preguntas el estudiante las va a resolver en su ficha de progreso al iniciar la jornada o la clase. ¿Cuáles son los objetivos que estudiaremos en el tema? ¿Qué sabes sobre el tema? ¿Sabes dónde puedes encontrar información sobre el mismo? ¿Qué puedes hacer para que te facilite la tarea de asimilar los contenidos del tema? Bien, aquí el niño, ya el estudiante, ya sabe cuál es el tema, cuáles son esas herramientas que él puede utilizar para tener un poco más claro cómo va a desarrollar su proceso de aprendizaje y también va a tener, me parece sumamente interesante, la interrogante que dice, ¿sabes dónde puedes encontrar información sobre el mismo? Porque resulta que nosotros les damos a los estudiantes una temática. Me van a consultar sobre las plantas y el niño coloca las plantas en Google. ¿Y qué hace el niño? El primer link, el primer enlace, Wikipedia, le dio clic y esa fue la investigación. Y aquí es importante de que el docente dé las herramientas de tal vez páginas web que les sirva a los estudiantes para un área determinada. Tenemos muchas áreas por ejemplo, en mi área, que es la geografía y las ciencias de la Tierra, pues aquí es fundamental de que el docente, en este caso mi persona, pues tengamos esas páginas web específicas que pueden encontrar de manera asertiva, de manera formal, la investigación que tal vez le vamos a dar al estudiante y nosotros tener claro como docentes cuáles son esas herramientas que él puede utilizar para las distintas consultas y para reforzar su proceso de aprendizaje. Luego que demos nuestra clase, que desarrollemos nuestra planificación, nuestro tema del día, pues vamos a tener la segunda parte de esta ficha de progreso, en la cual pues nos dice, ¿ha sido capaz de recoger y entender las ideas principales expuestas en la clase? Aquí el estudiante le estamos enseñando no solo a llevar esta ficha de progreso, sino que por el contrario, nosotros aquí le estamos dando las herramientas al estudiante de poder desarrollar su proceso de aprendizaje y de darnos cuenta si la estrategia de enseñanza que utilizó el docente fue la más idónea o no. Esta ficha de progreso le sirve al estudiante y le sirve al docente. De igual manera, al momento de nosotros desarrollar sobre todo, esta segunda fase de la ficha de progreso, le estamos enseñando al estudiante y estamos contribuyendo a lo que es esta parte de formación integral, la honestidad. Porque aquí el estudiante me va a decir, ¿has sido capaz de entender?
Porque uno dice, ¿alguna pregunta en clase? Y todo el mundo dice, no, clarito. Y resulta que cuando hacemos el examen, el 50% aplazó. Bien, entonces aquí lo que vamos nosotros desde el primer día con esta ficha de progreso es que el estudiante sea consciente, sea honesto con su proceso. ¿Entendí? No entendí. Porque si no entendió y varios no entendieron, esto le da al docente la oportunidad de cambiar esa estrategia de enseñanza que está aplicando, cambiarla por otra que sea mucho más fructífera al momento de dar distintas temáticas de esa área en específico. Luego nos dice, ¿podría explicarle el tema a un compañero de clase? Esto es fundamental. Usted dice una pregunta y todo el mundo dice, no, clarito, no hay preguntas, todo quedó claro. Ajá, pero ahora se me puede parar ahí y explicarle a su compañero. Ah, aquí, si estamos allí colocándole esa barrera al estudiante que me diga realmente si entendió o no entendió, porque si no entendió, él no va a responder, sí, sí se lo puedo explicar. ¿Entendió las divisiones? No, sí, excelente. ¿Y le puede explicar a un compañero? Entonces aquí nos vamos a dar cuenta de que el estudiante, a través de su honestidad, permite darle un rumbo a su proceso de aprendizaje. ¿Con qué otros temas podrías relacionar la información recibida? Bueno, aquí también vamos a poner en práctica que lo podemos relacionar con otras áreas de formación o sencillamente lo podemos relacionar con algo específico de nuestra vida cotidiana. Y con que el estudiante pueda relacionar, quiere decir que hay un proceso de aprendizaje. ¿Qué has aprendido? Aquí el estudiante pues va a relacionar esto con lo que ya responde. Bien. Pautas de interrogación. Tenemos aquí el otro instrumento. Va de la mano con las fichas de progreso, que es con la que acabamos de ver. Este instrumento permite hacer preguntas y debatir con los estudiantes durante el desarrollo de la clase. Durante el enfoque por competencias, el feedback entre el estudiante y el docente es fundamental, así como la retroalimentación que ya se ha dicho en otras oportunidades. Entonces aquí las pautas de autointerrogación van con esos dos elementos. Pautas de autointerrogación, allí tenemos algunas que nos señala Canelas. ¿Comprendo bien lo que se explica en la clase? Aquí también estamos sometiendo al estudiante a que sea honesto. Si entiendo o no entiendo. ¿Podría realizar alguna aportación al tema? Bueno, si yo voy entendiendo, voy teniendo herramientas, voy leyendo, voy consultando donde el docente me indica, voy haciendo otras consultas por mi lado, tengo un conocimiento previo, pues aquí yo puedo aportar al tema. Y luego tenemos qué preguntas debo realizar al profesor para aclarar dudas. Estas pautas de autointerrogación, el estudiante las puede ir desarrollando a lo largo de su clase. ¿Por qué? ¿Qué dudas debo aclarar con el profesor? Yo durante la clase las voy tomando nota con el fin y propósito de cuando sea el momento propicio y que se lleve este instrumento a la práctica ya a mitad de clase o al final de la clase, pues se van aclarando esas dudas. ¿Sabría contestar las preguntas que realizan mis compañeros? Esto también es fundamental. Si yo manejo un tema, pues puede ser que no todas las preguntas las vamos a responder, porque muchas veces a nosotros como docentes nos hacen estudiantes preguntas que uno le queda allí como ese ruidito y nosotros también debemos consultar, ¿bien? Y no todas las preguntas que los compañeros le hacen a los estudiantes pueden responderlas, pero si es con base a lo que se vio en la clase, pues aquí yo, si digo que sí, sabría contestar es porque tengo seguridad de que entendí bien lo que se explicó y que aclaré las dudas, por ejemplo, en la tercera interrogante. Luego tenemos todo instrumento de evaluación debe contener nombre del estudiante, fecha de la actividad, nombre del profesor, actividad a desarrollar, lista de indicadores, columna según instrumento, columna de observaciones y escala de evaluación final. Todo eso en lo que se le llamaba anteriormente una sábana en el cual pues se nos permita allí reflejar todos los nombres de los estudiantes, todo nuestro instrumento, nuestra competencia, nuestro objetivo, todos los indicadores
de manera coherente y progresiva, que lleven coherencia cada uno de ellos en el orden que corresponde y nuestra evaluación final con una columna de observaciones que, aunque pocos los docentes la utilizan, es una columna sumamente importante porque si el docente utilizara la columna de observaciones, tuviese allí, por ejemplo, los de inicial y los de primaria, esas columnas de observaciones, tuviesen allí ya la mitad del informe que entregan a final de lapso, de momento o de periodo avanzado. Bien, y en el caso de media general, pues allí pueden tomar nota de elementos observables durante la clase, durante la evaluación y que son claves al momento de que haya alguna duda, alguna revisión, alguna inquietud por parte del estudiante, por parte del representante, de sus jefes, perdón, de sus jefes inmediatos. ¿Ven? Entonces allí es fundamental. Bien. Allí, con todos estos elementos que yo les acabo de indicar, se les dio algunos de los instrumentos. Quisiera saber si han utilizado alguno, la ficha de progreso o alguna de esas, Dayana. Profe, actualmente pues yo no estoy en aula, ¿ok? Ok. Cuando estuve en aula, no, la ficha de progreso no la utilizaba. Muy bien. Bueno, allí se les dio algunas de las herramientas, pues que también así no estén en aula, pues pueden sugerir algunos de Ujú. los profes con los que trabajan y pues la idea es que vayamos aplicando instrumentos fuera de lo cotidiano, porque me dirán, profe, no está ahí la escala de estimación, pues es que la escala de estimación se utiliza de manera muy reiterativa en el aula de clase, es el instrumento mayormente utilizado por los docentes. Entonces, la idea es que con este enfoque por competencias que nos saca un poco de lo habitual, pues también utilicemos instrumentos de evaluación que sean fuera de lo habitual. Todo esto va a estar especificado en la actividad, que es donde van a crear un instrumento de evaluación y pues allí van a reflejar todo lo que les indiqué el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, Dayana? Sí, profe, tengo una inquietud. Cuenta. Eh, en la clase anterior, como en esta, pues usted hizo refuerzo sobre la competencia y yo he venido, bueno, ya se entregó la primera actividad que era sobre la evaluación por competencia. Ujú. En la competencia, pues digamos que no se busca un tipo de evaluación sumativa, ¿sí? Ajá. Sino que ahorita usted acaba de nombrar algunos instrumentos, como por ejemplo la ficha de progreso, que me Ujú. parece excelente para la evaluación por competencia. Ujú. Ahora bien, ¿usted cree que la lista de cotejo estaría en concordancia con lo que es una evaluación por competencia, La por lista ser tan cerrada? Por eso yo les decía, la lista de cotejo es sumamente cerrada, porque como Sí. el ejemplo que le doy, el niño reconoce los colores primarios, sí o no. Bien, pero resulta que nosotros para evaluar casos puntuales y que sean simples, es fundamental de que el niño sepa o no sepa. Es decir, si yo voy a las divisiones, Dayana, voy a explicar divisiones y resulta de que el niño todavía no me sabe multiplicar, entonces yo necesito saber si el niño multiplica, sí o no. No que si tiene dificultad y el cuento de que los niños ya se sabe hasta la del 5 pero la del 6 7 8 y 9 todavía se le dificulta, no. Porque si yo voy para cuarto grado, quinto grado y el niño todavía no me sabe multiplicar, entonces yo aquí debo tener clara para yo poder aplicar mi instrumento o mi evaluación por competencias, porque si el niño, antes de yo redactar mi competencia, yo debo tener una base, y por eso a ustedes se les habló en el encuentro anterior sobre el diagnóstico. Y yo necesito saber si el niño me sabe multiplicar para que me pueda dividir. Como les indiqué, pues vamos a tener en plataforma en la tarde, con el favor de Dios, pues la segunda actividad para que puedan desarrollarla de manera bien especificada con todos los elementos que debe contener y que de todas maneras aquí está y esto va a estar también en la plataforma en los encuentros síncronos. Bien, cualquier duda, cualquier inquietud que se les presente, pues no duden en acudir o en enviarme un mensajito y con todo gusto les voy orientando.